Muy buenas noches a todos nuestros seguidores. Buenas noches en cada punto donde se abra este link para ver este programa, Estación de Salud con el Dr. Farrington. Y siempre con la intención de poder educar y poder llevar hasta todos sus hogares informaciones importantes y sobre todo digeribles para mantenernos y mantener a nuestras familias en salud. El día de hoy me acompaña una gran amiga, alguien a quien aprecio muchísimo y no solo como persona, tiene un gran valor a nivel profesional. Es de esos colegas, de esos médicos que uno tiene envidia de la buena, porque se entregan a sus pacientes y se entregan sobre todo a que la gente entienda y a educar a la gente, y eso es parte del progreso de un país, la educación y la salud. Esta noche me acompaña la doctora Soraya Castro. Doctora, buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches, Farrington. La verdad es que nuevamente es un gran placer estar contigo, sobre todo, como bien dijiste, llevando información pertinente en este momento pandémico tan importante, no solamente para República Dominicana, para toda la región y el mundo. Muy buenas noches. Así es, muchísimas gracias, doctora. La pregunta inicial, doctora, obligada, sería: ¿COVID-19 y Omicron es lo mismo o son enfermedades diferentes? Bueno, Farrington, qué bueno que haces esa pregunta, porque es un punto muy importante. COVID-19 es una enfermedad viral que afecta principalmente vías respiratorias, pero también puede afectar otros órganos. Y se caracteriza a lo largo de estos prácticamente 2 años que tenemos en pandemia, por haber generado una cantidad de variantes o cepas, como más bien mucha gente la reconoce. Entonces, COVID-19 es un virus que tiene varias variantes que han sido denominadas o de preocupación o de interés. Entonces, justamente la que nosotros tenemos hoy día, que está básicamente predominando en las muestras que en República Dominicana y en otros países de la región y el mundo, la que está predominando es la variante denominada Omicron. Por lo tanto, cuando hablamos de Omicron, sencillamente estamos hablando de una variante del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad denominada COVID-19 y que a final de cuentas va a quedar como COVID porque va a traspasar, y ya traspasó el 2019, el 2020, el 2021 y vamos más por el 2022, y al final va a quedar como una enfermedad probablemente endémica. Pero sí reitero nueva vez, como es tu preocupación, que COVID-19 es un virus y que las diferentes cepas por las que hemos estado atravesando o nos están afectando recientemente, Omicron es la que más predomina actualmente, como lo hizo Delta en su tiempo, como lo hizo Gamma en su tiempo, como lo hizo Beta en su tiempo y Alfa en su tiempo. Doctora, hablando del inicio de la pandemia, de que, señores, ese virus nuevo a los niños no le da. No salvamos porque los muchachitos lo que hacen es que pudieran ser, eso al inicio de pandemia, pudieran ser transmisores, pero no los afecta, no los afecta. Entonces, ahora hemos visto muchos ingresos, hospitalizaciones en niños, cuadros clínicos severos en niños. Entonces, ¿hay alguna vinculación de ese nuevo comportamiento en niños con Omicron? Fíjate que es una cosa muy interesante, de que al principio, muy al principio, la pandemia afectó de forma predominante a adultos mayores, a adultos con comorbilidades, pero en ningún momento se dijo que SARS-CoV-2 no afectaba a niños. Es que la proporción de afectación en niños comparada con la proporción de adultos afectados es mucho menor. ¿Qué pasa? En la medida que estas variantes han sido más transmisibles, con mayor contagiosidad, obviamente eso implica que mayor número de personas cerca de un caso índice o de un caso infectado va a tener posibilidad de contagiar. En el caso de Omicron, a diferencia de Delta, es de 2 a 3 o 4 veces más transmisible.
Y si alguno de nuestros oyentes ha escuchado que el número de reproducción, que es la cantidad de personas que un solo individuo infectado puede contagiar, es muy alto, es cerca de 10 a 12. De hecho, las últimas informaciones recuerdan que han comparado a Omicron, la transmisibilidad de Omicron con la de sarampión. Entonces, obvio es que si tenemos un virus que tiene mucho mayor transmisibilidad, obviamente la población infantil se va a ver afectada. Y todos hemos visto cómo por los diferentes países por donde ha pasado Omicron, la población infantil ha sido impactada. Si nosotros no vamos a estadísticas, por ejemplo, de Estados Unidos, que es una de las que más cerca manejamos, por ejemplo, por cada 100,000 casos que se producen en los Estados Unidos, el 24% son de niños afectados. Y si nos vamos a República Dominicana, la última información a la que yo tuve acceso, que fue desde un documento emitido por la Sociedad Dominicana de Infectología, la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, informa que en nuestro país, por ejemplo, el porcentaje de casos que le corresponde a niños afectados es de un 14%, y eso es considerable. Cuando tú hablas que de todos los casos en República Dominicana, el 14% de los casos corresponden a niños, pues, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente que infecta a los niños. Sí, doctora, sabemos que ya que el virus no está en el aire. Antes teníamos, por no conocerlos, algunas desinformación, por decir algo, o alguna parte de ignorancia. Ya sabemos la forma de transmisión. Entonces, en el caso de Omicron y niños, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Cómo se presenta el Omicron en los niños? Ok, Farrington, doctor Farrington, recuérdate algo, la transmisión evidentemente que es a través de gotitas respiratorias, pero Omicron y cualquier otra variante del SARS-CoV-2 se aerotransporta. Eso quiere decir que si nosotros dos estamos en un espacio cerrado, mal ventilado, esas gotitas que están impregnadas con el virus pueden permanecer un lapso de tiempo en ese espacio aéreo. Entonces, ¿qué sintomatología tiene Omicron? Pues fíjate que ahora mismo la sintomatología que permite esta variante denominada Omicron es prácticamente igual que cualquier infección respiratoria común a la que pueden afectar a nuestros niños, cualquier resfriado común. ¿Y cuál es esa sintomatología? Fiebre, malestar general, congestión nasal, rinorrea, tos, dolor muscular, sensación de cansancio. Y cuando tú dices, bueno, pero eso se me parece a un virus de influenza cualquiera. Sí, efectivamente. Desde el punto de vista clínico, no tenemos forma alguna de distinguir si este cuadro clínico es por una variante de SARS-CoV-2 denominada Omicron o si es por un virus de influenza u otro virus respiratorio de temporada, como pueden ser los parainfluenza, el virus sincitial respiratorio, para ponerte un ejemplo. ¿Qué importancia tiene? Bueno, la parte más importante es que la gran mayoría de estos niños afectados tiene una sintomatología leve. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya riesgo de hospitalización. Como médicos y como personal que estamos viendo informaciones, todos sabemos que en nuestros centros, tanto públicos como privados, hemos tenido en los últimos 2 o 3 meses un incremento progresivo del número de niños de cualquier edad que se están hospitalizando. Por ejemplo, yo vi hace un par de semanas atrás un niño de 1 mes y medio con COVID. Y tú dirás, doctora, pero tiene... Sí, por supuesto. Y hemos tenido casos de niños recién nacidos COVID positivos, que bien pudieron haber estado contagiados a través del familiar más cercano, de la propia madre, pero el Omicron, el SARS-CoV-2, en sentido general, no respeta edad, no la respeta. O sea que cualquier niño está apto para ser infectado por Omicron y cualquier otra variante, como por ejemplo Delta, que todavía pudiera estar circulando en una muy mínima proporción, pero en nuestro país todavía pudiera estar circulando.
cuánta importancia revierte en algo que a veces llamamos una gripecita. O sea, fíjese lo que usted explica de las hospitalizaciones y del cuadro clínico que también puede ser confundido, ¿verdad? Con influenza. Por supuesto, y estamos viendo todos estos virus respiratorios ahora, Farrington. Ahora mismo uno va a la consulta y uno está haciendo diagnósticos de toda índole, no solamente de COVID. Por ejemplo, esta misma tarde yo tuve un niño que vino de fuera de la ciudad, de eso que te comentaba temprano, sí. Y ese niño tenía una sintomatología respiratoria que tú decías cara o cruz, o es COVID o es influenza. Y efectivamente, el niñito llegó con fiebre de 24 horas de evolución, congestión nasal, rinorrea, tos, cansancio, prueba positiva, antígeno de COVID negativo, influenza B positiva. Exacto, entonces, ¿qué tenemos nosotros los profesionales y nuestra población en sentido general, esa que nos escucha tanto? Bueno, pues simplemente estar alerta. Vamos a ver qué sintomatología tiene mi niño. Y la parte más importante, Farrington, si usted tiene, si nuestros pacientes tienen un síntoma respiratorio, no es prudente que lo manden para la escuela, porque de alguna forma tenemos que cuidar a esa otra cantidad de niños sanos que van a estar llegando a nuestras escuelas. Entonces, es una parte de responsabilidad usted saber que si su hijo tuvo fiebre la noche anterior, o tuvo fiebre ese día en la madrugada, no lo mande para la escuela, porque va a afectar o va a poder contagiar a otro niño con un cuadro similar, ya sea por otro virus respiratorio o por el COVID, o en su casa, usted tener un adulto mayor con una comorbilidad, un ancianito con una diabetes, con una hipertensión, porque fíjate, yo quiero comentarte ahora, aunque no es el tema, que ciertamente que estas vacunas que hemos aplicado en nuestro país, gracias a Dios, han tenido un impacto muy importante. Y esta población de gente, de personas que son mayores de edad, que son mayores de 60, 70 años, nuestros ancianitos mayores de 80 años, que encima de estar ancianos con un sistema inmune que ya no está funcionando de forma adecuada, pero que también pudiera tener otra comorbilidad, y tener un niño enfermo en la casa pudiera significar que ese otro adulto quizás se nos enferme. ¿Por qué? Porque todos sabemos que estas vacunas no son 100% efectivas para prevenir infección, más sin embargo sí previenen altamente hospitalización y previenen muerte. Pero nadie quiere ver un familiar suyo involucrado con este diagnóstico. Entonces, es muy importante que si los papás están viendo un niño que tiene síntomas respiratorios de la índole que sea, no solamente fiebre, creo que lo más prudente es consultar, por supuesto, y mantener las medidas de aislamiento correspondientes. Y fíjate que no solamente es no llevarlos a la escuela, es insistir en ese lavado de manos tan importante, tener un gel que tenga alcohol por lo menos al 60%, enseñar a nuestros niños a lavarse bien las manos, enseñarlos a mantener una distancia prudente, enseñarlos a evitar espacios cerrados que no estén adecuadamente ventilados. Entonces, son una serie de medidas que no solamente se remontan a, ven, tú estás malo, quédate aquí en mi casa, no. Vamos a enseñarle también otras cosas que a final de cuentas son importantes para todo nuestro entorno. Claro. Doctora, hablamos del aumento de las hospitalizaciones y del cuadro clínico, pero en niños el Omicron puede producir alguna clase de complicaciones. Por supuesto, Farrington, qué bueno que tocaste ese tema. Fíjate que comencé diciendo que la mayoría de las veces el cuadro del Omicron es un cuadro leve en los niños y va a pasar como un resfriado común a los 2 días o a las 24 horas y esa fiebre va a desaparecer, el malestar general va a desaparecer, en 2 o 3 días eso desaparece, pero hay niños que hacen complicaciones que lo pueden llevar a una hospitalización. Y dentro de ellas puede ser que el niño esté vomitando, que no tolere la vía oral, que tenga un montón de diarrea, un niño que tenga una comorbilidad, como por ejemplo, un niño que tenga una parálisis cerebral, un niño que sea asmático, un niño que sea diabético. Y otra complicación que gracias a Dios no es tan frecuente, pero existe, que es el llamado síndrome
multisistémico inflamatorio que afecta a los niños. ¿Qué significa síndrome multisistémico inflamatorio? También se le denomina en inglés el MIS-C. Este es un problema que ocurre, un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que justamente ocurren tras la exposición del niño al COVID, al SARS-CoV-2, porque el niño simplemente hace una especie de un exceso de su respuesta inmune a la presencia de este virus. Entonces son niños que típicamente inician una sintomatología entre 2 y 6 semanas después de haber padecido el COVID y puede manifestarse de muy diferentes maneras. ¿Cuáles son los síntomas que los papás tienen que tener atención cuando un paciente tiene COVID, uno de esos niños tiene COVID? Bueno, pues fiebre persistente alta, una fiebre que puede ser más de 24 a 72 horas, que tenga dolor abdominal, que tenga vómitos, que tenga diarrea, que tenga hinchazón de sus manos y sus piecitos, que tenga rash o erupciones en el cuerpo, o que haya una erupción alrededor del labio, con un labio inflamado que esté con fisuras, ojos rojos, puede ser igual un síntoma de alarma, o dificultad respiratoria. Entonces, ante estos signos o síntomas de alarma, los papás tienen que tener pendiente que eso es un motivo para acudir con el niño con la emergencia a la emergencia o donde el pediatra de cabecera. ¿Qué tan frecuentemente pudiera ocurrir este síndrome inflamatorio sistémico en los niños? Afortunadamente la posibilidad es baja, pero tú sabes que a nivel nacional tenemos ya estadística de casos que hemos tenido niños complicados con este síndrome. Y un síndrome que puede dar Farrington, inflamación a nivel cardíaco, que puede producir miocarditis, un síndrome que puede alterar las arterias del corazón, dilatarlas. Entonces, es un cuadro hasta cierto punto complejo que amerita la mayoría de las veces manejo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, porque son niños que van a requerir el uso de inmunoglobulinas intravenosas y probablemente anticoagulación. Entonces, con esto, y qué bueno que lo hablamos, es el punto donde podemos decirle a la mamá, bueno, ciertamente la mayoría de los casos de SARS-CoV-2 relacionados con Omicron son leves, la sintomatología es leve, es muy parecida a un resfriado común, pero ojo, que hay niños que no son los más, pero pueden complicarse. Efectivamente. Doctora, ¿estas complicaciones se presentan dentro del cuadro de Omicron como una continuación o puede tiempo después aparecer? Mira, Farrington, le hemos visto de todas maneras posibles, lamentablemente. Los casos que se han descrito suelen aparecerse, como ya te dije, entre 2 y 4 o 6 semanas después de haber padecido el cuadro agudo, pero hemos visto niños que inician el cuadro, la mamá quizás no se dio ni cuenta que tuvo un cuadro respiratorio previo y debutan de esta manera. La evidencia señala que estas pruebas serológicas que determinan que ya el niño tuvo una infección previa, como son la detección de IgM y IgG, nos dan la respuesta a que por lo general son niños que ya han tenido una fase aguda de un COVID-19, ya sea por la variante Delta, la Gamma u Omicron. Ok. Para el diagnóstico, doctora, en niños, ¿es igual que en adultos? ¿Se puede hacer antígeno, PCR? ¿Qué es lo recomendable en los niños? Mira, ahora mismo lo recomendable es lo que tengas disponible. Ya. Si lo que tú tienes disponible es el antígeno de SARS-CoV-2, hazlo. Porque aunque no tiene una certeza, una especificidad o sensibilidad del 100%, si lo que yo tengo a mano, pues yo estoy en Montecristi en este momento, y lo que allá tengo disponible es el laboratorio que me está ofertando de forma rápida un simple test de antígeno, hazlo. Ahora bien, si la sintomatología clínica es sospechosa y yo tengo una prueba de antígeno negativa, si llega a mis manos, yo de todas formas voy a confirmar con la PCR. ¿Qué ventaja tiene la PCR? Bueno, pues ya tú sabes, una prueba molecular tiene mayor sensibilidad y es más probable que un niño con COVID tenga un PCR positivo que quizás lo que lo pueda tener un antígeno. Es una prueba más rápida el antígeno, tiene esa ventaja porque tú mandas a hacer eso y en cuestión de 1 hora o menos de 1 hora ya el resultado lo tenemos y es idéntico en los niños y en los adultos, no hay diferencia. Y una cosa importante, ahora mismo
con el tema de esas pruebas que pueden hacerse, por ejemplo, en casa, que ya están disponibles en farmacias. Bueno, el manejar ese tipo de prueba en un niño pequeñito, yo no lo sugeriría tanto, porque de todas maneras hay que entrar un hisopo y eso hay que hacerlo con algún cuidado. Pero sí son muy válidas y es muy agradable escuchar que nuestras autoridades actuales permitieron que estas pruebas puedan ser vendidas en la farmacia, porque eso alivia un poco la presión de los centros que habitualmente y los puestos que están ofertando tanto el antígeno como la PCR, porque permite un mayor uso de la prueba y detección más rápida. A veces pasa que quizás el paciente no tenga el acceso rápido al centro donde se toma el antígeno o la PCR, pero esa pruebita rápida me lo va a decir rápidamente. Uno de los pacientes que yo vi recientemente, por igual, la mamá me informó, ay doctora, mire, yo le hice la prueba rápida porque la niña tenía fiebre alta y mire, me salió positiva. Ah, mira, pues mira, ahí está. Comencemos rápidamente el aislamiento cuando tenga la oportunidad. Tráigala para evaluarla, hay que ver de todas maneras. Ese tema de que el niño se enfermó y como es COVID, le va bien, yo me quedo en la casa. Tampoco. Esos son niños que en algún momento deben de ser evaluados en un centro de atención, ya sea por un pediatra de cabecera o por el médico de atención primaria que esté dando atención en ese momento. Lo que sí, Farrington, y es bueno que lo comentemos, es que las mamás, los papás, tienen que estar alertas a los datos de alarma. ¿Tú te acuerdas que con el dengue también tenemos datos de alarma? Sí. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, el dolor abdominal, el mal estado general, la somnolencia, la bajada de las plaquetas, el edema de algún lado del cuerpo. Bueno, pues el COVID también tiene datos que nos deben mover a procurar atención. ¿Y cuáles son esos datos? Un niño que se ponga muy somnoliento, que tenga pocas respuestas, que de repente tú lo viste bien, pero de repente el estado como que se volvió muy somnoliento. Un niño que tenga dolor abdominal persistente, un niño que tenga dificultad respiratoria, un niño que tenga vómitos persistentes, diarreas, un niño que no esté tolerando vía oral o con dificultad respiratoria. Esos son datos que deben de mover, que los papás busquen asistencia de forma rápida. Para completarte el ejemplo, dentro de los primeros casos que yo vi hace como un mes y medio, me tocó el de una escolar de 10 años de edad, cuya manifestación fue vómitos, vómitos, vómitos y vómitos. Bueno, pues esa niña terminó finalmente hospitalizada porque no toleraba la vía oral. Y aunque el cuadro clínico no revistió la mayor gravedad, pero la falta de tolerancia a la vía oral y la deshidratación ameritó que esa niña fuese ingresada. Y ya que tocó este tema, Farrington, es muy importante mencionar que estos niños con COVID van a tener dos modalidades de presentación. Una es el niño que hace el COVID prácticamente asintomático, el que se le detecta la prueba positiva, y que también va a tener concomitantemente las patologías propias de la edad, por ejemplo, una amigdalitis, una gastroenteritis aguda, una neumonía adquirida en la comunidad por otra razón, y que de repente van a tener COVID positivo, versus aquellos otros niños que simplemente van a infectarse con el Omicron y van a desarrollar una sintomatología propia y característica exclusivamente de este virus, de esta variante. Muy bien. Doctora, en la parte del tratamiento, se supone que estos niños que están hospitalizados, por supuesto, es un tratamiento de ingreso, de hospitalización, pero esos casos que ustedes manejan ambulatorios, no me gustaría decir esto y esto y esto porque sabemos con qué estamos tratando, pero sí me gustaría que usted me dijera qué cosas está prohibido, darle a los niños en casa, porque es que muchas veces los automedicamos con cosas que muchas veces no están probadas, otras veces que a usted le dijeron. Entonces, esa parte del tratamiento ambulatorio, ¿cómo se maneja? Oye, Farrington, qué bueno que tú tocas ese punto, porque oye, es una cosa, en nuestro país esto es una cosa que esto mete miedo, pero en sentido general, lo que hay que informar a los papás es que el
el Omicron es leve y la mayoría de los niños con COVID-19 tienen un cuadro leve. ¿Qué significa leve? Que lo que van a tener es tos, malestar general, la fiebre, el dolor de garganta. ¿Y qué uno hace para eso? En otras patologías, bajar la fiebre, mantenerlo hidratado, y si amerita un poco de antitusivo o un antigripal, pues se le dan 2 o 3 días de un antigripal. Pero óyeme, más de ahí, ese brebaje de que le voy a dar el jarabe que tiene el cebollín, la que se o que el hígado, la vitamina C, el zinc, la vitamina D, y por ahí se van. Sí. Óyeme, como hacen los gringos, just acetaminofén, o sea, bajar la fiebre, mantenerlo confortable, hidratarlo, porque al final de cuentas, cuando el niño que tiene COVID-19 amerita hospitalización, son los médicos tratantes quienes hospitalizan en áreas COVID los que van a determinar qué pauta de tratamiento ellos van a tener. Y te comento que la mayoría de las veces estos niños ni siquiera ameritan a terapias invasivas, como yo le diría, como es el uso de esos medicamentos como el Remdesivir, el Tocilizumab, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que todavía hospitalizados nos cabe la ventaja y la probabilidad de que estos niños evolucionen, si es que se infectaron secundariamente, si es que tienen una amigdalitis, si es que tienen una mediasis, pues se les da el manejo de base a las patologías que ellos traen, pero por lo general el tratamiento de estos niños en la calle, ambulatorio, es muy conservador. Conservador, y vamos a repetirlo de nuevo, doctor Farrington. Conservador significa no invadir, no entrar y darle un antibiótico que no solamente no está indicado por el pediatra, sino que lo van y lo compran en algún sitio, en una farmacia, que le dicen, sí, dale esto, porque le va a ir bien. No, no hay que dar antibióticos, no hay que dar absolutamente nada más que no sea un tratamiento para mejorar su sintomatología general y punto. Y estar alerta, como ya comentamos, a las manifestaciones de datos de alarma que ya meritan un ingreso posterior. Muy bien. Finalmente, doctora, porque compartiendo con profesionales de su talla, el tiempo se va demasiado rápido, pero no podemos irnos, doctora, sin orientar a los padres de cuál es el beneficio que le damos a nuestros niños vacunándolos, cuál es el efecto de la vacuna sobre los niños y el Omicron. Wow, Farrington, pero no solamente para Omicron. Oye, las vacunas que tenemos hoy día aprobadas a nivel global, tenemos básicamente varias vacunas. Cuba utiliza su propia vacuna, que es la Soberana 2, y ya ha vacunado más del 90%, cerca del 96% de todos los niños pequeños en Cuba. Tenemos en Chile, tenemos en Colombia, tenemos la vacuna Sinovac, que es la misma que fue aprobada a nivel nacional, y la de Pfizer, la presentación pediátrica, que se va a aplicar en niños de 5 hasta los 11 años de edad, y la misma presentación de Pfizer, que tú sabes que ya en nuestro país la estamos aplicando desde los 12 años en adelante. ¿Qué hay que hacer una salvedad? 2 cosas muy importantes. Sinovac tiene la misma dosis que el adulto, el mismo esquema, y Pfizer pediátrica, que tengo entendido que en nuestro país va a llegar dentro de un par de meses más adelante, es otra presentación con menor concentración, esa que se va a aplicar en niños de 5 a 11. Ahora, ¿qué ventaja nos da que nosotros tengamos nuestros hijos vacunados? La que ya todos sabemos. Evitamos enfermedad, evitamos hospitalizaciones, evitamos complicaciones y evitamos muerte. Que las muertes son mínimas. Uy, sí, yo te diría que del orden del menos del 0.5%. En niños, la mayor letalidad con relación a COVID lo tiene el síndrome inflamatorio multisistémico, que tiene alrededor de 1 punto y algo, 1.7% de letalidad. Ahora bien, ¿qué yo quisiera? Bueno, porque mis hijos no se me enfermen. Hoy día mandamos vacuna de polio y este país tiene más de 20 años que no tiene polio. Los niños se la siguen poniendo y no hay polio. Mandamos a vacunar contra sarampión, rubiola y paperas. Aquí no hay sarampión, gracias a Dios. Este país está libre de sarampión, eliminado el sarampión, y la seguimos mandando a poner. Entonces, la ventaja básica de estas vacunaciones es mantener niños sanos, mantener niños que sigan yendo a sus escuelas sin riesgo de enfermarse, sin riesgo de que transmitan enfermedades más adelante. Y definitivamente, y con esto cierro esta parte, es que hasta que todos
absolutamente todos, independientemente del grupo etario y por supuesto con las vacunas aprobadas para ese grupo etario, hasta que todos no estén vacunados, el control de la pandemia no se va a lograr. Entonces, la decisión de vacunar a un niño es imprescindible hoy día. Tenemos la vacuna, tenemos con qué hacerlo, es simplemente tomar la decisión y hacer ese consentimiento que se nos está requiriendo. Yo, si mi hija estuviera con una edad de 5 a 11 años de edad, yo le pongo mañana la vacuna que en este país esté disponible. Muy bien. Doctora, finalmente, tres consejos a los padres con respecto a este virus que continuamos conociéndolo, continuamos conociendo sus variantes y sus efectos sobre el ser humano. Tres consejos a los padres que nos siguen en esta plataforma. Número 1, manténganse informados de las fuentes correctas. No hay una cosa más terrible, y tú lo sabes, que la desinformación que hoy día campea a nivel nacional. Número 2, eduque a sus niños. Enséñele la adecuada forma del lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso correcto de las mascarillas, sobre todo para niños mayores de 2 años de edad. No usen jamás mascarillas en niños por debajo de 2 años de edad, porque ellos no nos sabrían decir si tienen dificultad para entrar el aire. Y además, en niños que tienen otras comorbilidades, es un procedimiento que no debe de hacerse. Y sobre todo, vacúnese si es adulto. Complete su esquema de vacunación, porque, óyeme, a veces a mí me pasa que yo le digo a una familia, ¿y usted está vacunado? Al papá y a la mamá. Ah, no, yo no me la he puesto la vacuna. Entonces, pero si usted no se ha puesto la vacuna, ¿cómo usted me va a hablar de que va a vacunar a su muchachita contra COVID-19 u otras vacunaciones? En conclusión, vacúnese usted como adulto dentro de su casa y los demás niños con las vacunas apropiadas para la edad, y ponga el ejemplo, porque uno poniendo el ejemplo que uno traza las pautas, definitivamente. Ese sería mi consejo. Efectivamente. Doctora, muchísimas gracias. La voy a comprometer para una próxima ocasión. Me gustaría hablar de las vacunas, los tipos de vacunas, su efectividad y de qué forma, porque muchas veces creemos en teorías de conspiración y muchas veces eso va en contra de uno mismo, porque perdemos la salud pensando en películas, en series, de cosas que realmente en la vida real a veces son fantasía. Así que muchísimas gracias, doctora. En el chip ese que le pusieron a la mitad de la población. Exactamente, doctora. Muchísimas gracias, y a nuestros amigos que nos siguen por esta plataforma nos pueden buscar en YouTube como Farrington RD. Se suscriben y le dan a la campanita para recibir grandes informaciones de salud para usted y toda su familia. Muchísimas gracias.